¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y hablando de preparaciones, me encuentro en un lugar que es básicamente el mejor lugar en el mundo para poder preparar un vehículo. Me encuentro en el Performance Racing Industry Show aquí en Indianápolis y es un lugar de locura. Déjenme mostrarles todo lo que hay por aquí, o por lo menos algunas cosas. Este show, básicamente la principal diferencia con el SEMA Show es que este show está basado 100% en partes para competición. Entonces aquí no hay luces, aquí no hay parlantes que replican el sonido del escape, aquí hay todo lo que necesitan para poder montar su propio vehículo de competición, sea para la categoría que sea. Hay partes para drift, para rally, para drag race, para todas las distintas categorías de tierra que tienen aquí en Estados Unidos. En fin, infinidades de empresas de todo el mundo que vienen aquí para presentar sus productos y poder mostrar básicamente innovaciones que puedan tener para todo lo que es este mercado. Y, ¿por qué no? Vehículos que puedan tener tal vez quién sabe cuántos récords y vehículos que puedan andar tal vez lo más rápido posible, que es lo que muchos intentamos hacer principalmente cuando es competición. Y no solamente de partes, van a encontrar todo lo que son maquinarias necesarias, todo lo que es insumos para poder fabricar sus vehículos. Y esta parte para mí a mí me encanta, que es toda la sección donde ustedes pueden comprar todas las maquinarias que se puedan imaginar para poder fabricar lo que ustedes están queriendo hacer. O sea, si ustedes tienen un taller de fabricación que quieren dedicarse al rubro de fabricar vehículos de competición o lo que sea, tienen 100% de las máquinas necesarias para eso aquí. Y no solamente las máquinas, también todas las partes necesarias para eso. Es realmente un local un evento muy lindo en el que hay, de nuevo, es imposible caminar todo. No es tal vez tan grande como el SEMA Show, pero es 100% concentrado lo que a nosotros nos gusta. A nosotros lo que nos gusta armar nuestras cosas, romperlas de vez en cuando, y aquí tienen todo lo necesario para volver a armarlas y poder seguir rompiéndolas. Para la gente que le gustan los carburadores, hay también todavía empresas fabricándolos. Obviamente, esto es un mundo en el que sí, bueno, tal vez no sean para motores que estamos tan acostumbrados para el sur, pero igual da la pauta de que esto sigue todavía en el ambiente. Hay muchas personas que les encanta básicamente jugar con los carburadores. Si me preguntan a mí, es como que les gusta el olor más o menos. Pero bueno, personalmente es un gusto personal nada más. Obviamente es toda una ciencia y es posiblemente tal vez algo. Los carburadores para mí es algo que hay que sacarse el sombrero para las personas que les gusta eso, porque hay que tener mucha paciencia. Personas que ajusten carburadores de una manera perfecta y 100% hoy en día es cada vez más escaso. Es una de esas cosas que está desapareciendo lastimosamente del ambiente racing, pero bueno, reemplazado básicamente por inyecciones electrónicas que facilitan mucho la vida. Y obviamente siempre uno busca ideas para los proyectos de uno mismo. Miren por ejemplo esto. Si bien me encantaría tener un motor 5.2 por ejemplo, como este que está aquí en display, pero esto es un generación 2, es un Coyote generación 2. Esto aquí es un Coyote generación 2 también, con un Whipple, es un motor del GT500 aparentemente.
con 760 caballos ya. Creo que se me queda corto. Y esto sería un motor Godzilla, un motor 7.3. ¿Qué entrega? Dice aquí 615 caballos. Es bastante interesante igual, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando un poco más que eso, así que vamos a ver si es que sigo encontrando más. No se preocupen, ya tengo mi motor. Es simplemente tener ideas, básicamente, de cómo dejarlo, la apariencia o accesorios que pueda encontrar tal vez para la F-150 que estoy montando en estos tiempos, que sí, lastimosamente en las últimas 2 semanas no tuvimos video porque andamos como locos. Fin de año, básicamente, como siempre, no hay tiempo para demasiadas cosas, pero por lo menos lo que quería mostrarles aquí es la posibilidad que les da este lugar de poder elegir su máquina o poder elegir su repuesto que quieran para poder armar su vehículo de competición. Si es que nunca vinieron al Performance Racing Industry Show o PRI, les recomiendo que lo hagan porque es un local increíble. De nuevo, les abre la mente de todo lo que tienen que hacer. La primera vez que vine a este show fue en el 2012, que fue básicamente la última versión que hubo en Orlando. Ahora todos los años se realiza aquí en la ciudad de Indianápolis. No creo que lo muevan, por lo menos en un futuro. Y les enseña básicamente a ver lo que es lo mejor del mundo, porque es eso lo que hay aquí. Todas las empresas mejores en lo que hay, en su rubro. Todas las empresas que básicamente son las mejores del mundo o que están en el paso a eso, ¿verdad? Fueltech estuvo en el Performance Racing Industry Show durante varios años. Al comienzo era simplemente un pequeño stand. Creo que Anderson ya lo había comentado varias veces en las historias cuando contaba al comienzo, en los primeros intentos de traer Fueltech a Estados Unidos. Me llamó la atención la forma de mostrar los trabajos de suspensión que tiene. Bastante interesante. Y hoy en día Fueltech aquí es reconocido ya como uno de los mejores a nivel mundial. Y se puede encontrar muy fácilmente el local, el booth de Fueltech, ya que simplemente mirando hacia el horizonte ya se puede ver el cubo iluminado de Fueltech que les guía hacia el camino correcto. Este, por ejemplo, uno de esos locales que me deja pensando. Una llanta tipo drag race definitivamente le quedaría muy bien a la F-150. Pero eso va a ser en el futuro. Una vez cuando esté pensando llevarla ya a la pista, veré qué clase de llantas puedo colocarla. Hay también muchos accesorios billet, obviamente. Y por supuesto, también ya pensé en algo así para el Tesla, por ejemplo, ¿por qué no? Pero lastimosamente el Tesla, como es leasing, no lo quiero tocar mucho, así que se va a quedar tal cual está para el día a día. Eso digo ahora. Vamos a ver, porque es increíble como hay partes para Tesla también. La gente de Eastwood con herramientas manuales muy lindas. Y cuando llegan al cubo local de Fueltech, pueden ver todos los productos de Fueltech. Taleo también, que vino especial, importado desde Alemania. Tenemos aquí en display una moto Top Fuel, una moto de unos 2500 caballos, nada de otro mundo, equipada por una FT600 para poder controlar estos 2 cilindros. Es realmente increíble el equipamiento de esta moto. Tiene un compresor mecánico como un supercharger, 2 cilindros en B nada más, generando 2500 caballos con básicamente bastante nitrometano, bastante, más de 80% nitrometano. Y entre las cosas que tenemos en exposición se encuentra también
la FT700. La FT700 que va a estar disponible ya en el 2024, con la cual van a poder tener acceso básicamente todo lo que ustedes se imaginan al toque de un dedo y, ¿por qué no?, incluso también conexión Bluetooth, Wi-Fi, en fin, cosas que esto es algo muy, muy lindo que esperamos ver futuramente en prácticamente todos los vehículos de competición disponibles para cualquier evento. Y uno de los lanzamientos de Fueltech es ahora también el cinto, que hay básicamente dos versiones, versión con certificación SFI y certificación FIA, el cual permite básicamente ayudar también en todo lo que es la parte de seguridad para sus vehículos de competición por la parte de Fueltech. Muchas personas no se dan cuenta lo que es la diferencia de tamaño desde la FT600 hasta la FT700, y eso que esta es la FT700 normal, y de la FT700, que es de 7 pulgadas, a la 700 Plus, que es de 12 pulgadas, hay incluso una diferencia mucho mayor. Y por supuesto las personalizaciones del dash va a ser infinita. ¿Alguien aquí tiene algún Mercedes que quiera colocar una 700? ¿O quieren crear nada más su propio dash con posiciones definidas y todo lo que quieran? En fin, va a ser realmente lindo. Entre los lanzamientos de este año, los filtros de Fueltech, y además también hay muchos que no saben que Fueltech ahora tiene inyectores de alta impedancia de 170 libras, 240 libras a 3 bar de presión de combustible básicamente, y además de todos los inyectores grandes, ahora estamos también con el lanzamiento inyectores de 80 y 120 libras, o sea, serían inyectores aproximadamente de 850 cc y más o menos 1300 cc, también de alta impedancia, que da la posibilidad de expandir los productos de Fueltech para proyectos tal vez no tan extremos como sería un inyector de 820 libras, por ejemplo. Entonces eso le da para todos los que les gusta principalmente con los Subarus, Mitsubishi, o por qué no todos los Volkswagen o GM que normalmente necesitan algún inyector un poco mayor para su proyecto turbo, tienen la posibilidad de hacerlo, y así también filtros de una calidad extremadamente buena. Una de las piezas que sí me está faltando para la camioneta es lo que les muestro aquí, es justamente, por ejemplo, el cardán. Estoy pensando seriamente hacerlo tal vez de carbono, pero yo creo que la opción de hierro va a terminar siendo la mejor por una cuestión de, más que nada, costos, porque uno de carbono va a costar aproximadamente $1.500 a $1.800. No es demasiado, pero un cardán de hierro va a terminar costando aproximadamente $800, que es menos de la mitad. Lo mismo costaría tal vez uno de aluminio, que estoy viendo si que consigo hacerlo, que es más o menos la misma empresa que me lo había hecho en Orlando para la Chevy y para la C1500, así que veremos qué consigo. Realmente me impresiona la cantidad de kits que hay para hacer swaps de Coyote, que es el mismo motor que estoy poniendo en la F-150 ahora. Es un motor que tiene un peso muy interesante, es bastante liviano, y a su vez entrega una potencia bastante interesante. Si bien es un motor pequeño, es nada más 5 litros, 5.000 centímetros cúbicos, que tal vez para Sudamérica sea bastante grande, aquí no lo es. Tengan en cuenta que cualquier motor LS, el motor más LS más pequeño que hay, si bien hay una versión 4.8 o había, las versiones más utilizadas es el 5.3, ya va hasta el 6.2, la versión 6.6 incluso hoy en día, y Ford también tiene su versión que sería el Godzilla, que es más de 7 litros. Entonces, pero es un motor multivalular que entrega muy buena potencia, entonces básicamente es adaptado en casi todo hoy en día. Vine también para ver cosas para la camioneta aquí por un local, que es el local de Wilwood, que tienen frenos realmente hermosos, a preguntar si que tienen algo como para la camioneta, pero lastimosamente no
no hay nada, no hay ningún kit para la F-150 por parte directamente de Wilwood o de ninguna otra empresa de frenos. Pero encontré una compañía que vende un kit de frenos grande para la F-150. Si bien ya hice todos los frenos nuevos, estoy pensando en un futuro tal vez incrementarlos un poco más el tamaño, por lo menos los delanteros. Yo creo que los frenos traseros con el disco que tiene ya actualmente es más que suficiente, pero adelante creo que va a necesitar algo un poco más para estar 100% seguros de que tenga frenos de sobra. Prefiero tener frenos de sobra que antes de que me falte freno. Alguien con un Subaru BRZ o un Toyota 86 que quiera un kit de Supercharger. Me gustó el setup, básicamente el Supercharger ya dentro del múltiple admisión. Y una cosa que sí o sí necesito para la camioneta es colocarle un bloqueo de diferencial. La gente de Power Tracks, ellos tienen esta versión del diferencial que es Torsen, el cual básicamente va a evitar de que tenga el mismo problema que tenía con la Chevy, con la C1500, que patinó una sola rueda. Entonces definitivamente es algo que voy a hacerlo y ya ahora, antes de empezar a probar la camioneta. Son días de locura, días de muchísimo trabajo de nuevo, que no me da tiempo lastimosamente de entregarles demasiado, pero espero por lo menos que hayan disfrutado ligeramente un pase muy rápido por todo lo que es el Performance Racing Industry Show aquí en Indianápolis, el cual se realiza todos los años. Recuerden, les recomiendo 100% para todos los amantes de preparaciones y modificaciones para poder tener lo último de lo último para su vehículo de competición. Nos vemos la próxima, le agradezco mucho por la compañía, que la próxima semana espero ya tener más noticias de nuestros proyectos. Nos vemos. Me gustó el detalle del espejo en carbono. O tal vez todo en carbono. Qué cosa linda. Si hay algo que me gusta es el carbono, y esto tiene carbono por todos lados.